Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, abogado. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus hermosas vidas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, muchachos. Como siempre, ustedes saben muy bien que es un gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura correspondiente. En sí, vamos a continuar observando los temas consecuentes que nos corresponden a la presente clase. En este sentido, bueno, en sí, y como ya se los he manifestado de forma continua y permanente, esta es la última clase referente y con respecto al primer parcial. ¿Sí? Ya ustedes bien saben que la próxima semana netamente nosotros nos vamos a dedicar en este caso a sacar promedios y a que ustedes en el mismo sentido rindan y cumplan con el examen correspondiente al primer parcial. ¿Estamos? Muy bien, entonces ya esto lo tienen súper claro. Tipo de problema. Perfecto. Perfecto. Ya. ¿Y qué más quedó de nuevo? Ya subieron las tareas. Verán, yo como siempre les he recomendado, muchachos, dejemos la mediocridad, ¿sí? Dejemos ese pensamiento absurdo del ecuatoriano que muchas veces tienen el de hacer todo al apuro o dejar todo al último. ¿Quién subió la tarea? Qué cursito, Dios mío. En serio. Estamos jueves. Y no hay una sola persona que haya subido todavía la tarea. Yo ya la tengo realizada, abogado. Buenos días, sino que estoy Hola, corrigiendo línea. algunos para ya Bueno, está subirle, de bien, hecho. perfecto. Pero imagínate, tú eres la única en un curso de Yo 30 también, abogado, ya personas. tengo, todavía no sube, estaba viendo, siguiendo con... Entonces, a mí sí me dejan pensando, la verdad. En serio. Lamentablemente, muchachos, yo como les he dicho, yo soy súper directo y yo soy súper sincero. Dejan mucho que desear en este curso. De hecho, en el desarrollo de todas las actividades, como lo hemos venido hablando de forma constante durante este primer parcial. No les veo que se han interesado, no veo que hayan estudiado, no veo que tengan la menor intención de cumplir con las actividades, pero bueno. En todo caso, como bien saben, conmigo no hay recuperaciones. Conmigo no hay tareas de ayuda ni absolutamente nada. Simplemente yo me remitiré a las calificaciones que deben obtener. Como de igual forma, ya es de su pleno conocimiento lo que corresponde y concierne a la tarea, ¿no? A la persona que se me pase con 1% tiene cero. ¿Sí? Yo ya fui clarísimo. Así que en este caso irán ustedes mismos ya sacando sus promedios de forma preliminar, ¿sí? Para que en lo posterior no tengan ningún tipo de sorpresa y mejor ya se vayan haciendo la idea, la nota con la que van a ir en este primer parcial. Esto resulta importante, ¿sí? Verán que les aviso con anticipación. ¿Sí está claro? Perfecto. Como les avisé, bueno, la tarea ha estado desde el domingo, ya eso no es mi responsabilidad en lo más mínimo. Perfecto. Vamos a tomar la asistencia.
5 de junio. Joana Guaviña, Nieves Agualongo, Presente. Jimmy Aguilar, Presente. Ronnie Aldaz, Presente. Saída Andrade, Presente, abogado. Carla Arellano, Presente. Michelle Bermeo, Presente, abogado. Dolores Bombosa, Presente. Britney Ceballos, Presente. Edison Chávez, Presente, abogado. Diego Chávez, Presente, abogado. Adrián García, Fabián García, Presente, abogado. Lina Guayi, Buenos días, presente. Catherine Guamán, Presente, abogado. Buenos días. Nayeli Guamán, Jeremy Wambo, Presente. Andrea Guapulema, Presente, abogado. Samantha León, Cintia López, Presente. Jocelyn López, Presente. Jordi Mazacón. Que tenía una calamidad doméstica, dijo el ¿Y cuál es abogado. la calamidad doméstica? Vean, muchachos, yo sí Y, creo y le que ha surgido una emergencia, dijo. verán, muchachos, voy a ¿Mm? ser muy sincero y en este sentido transmíteles esto a Edison, porque yo creo que están bastante equivocados. Quedarse dormidos no cuenta como calamidad doméstica. Ir a hacer trámites personales no cuenta como calamidad doméstica. ¿Sí? Ir a estarse paseando por cualquier lado no cuenta como calamidad doméstica. Lamentablemente, en este sentido, y tengo que manifestarlo, muchachos, los estudiantes le han dado una conceptualización demasiado general, creo, a la calamidad doméstica. Sí. A mí, como bien saben, me presentan justificativos documentados. No es una calamidad doméstica simplemente que yo, qué sé, me tenga que ir al centro, que tenga que ir a hacer algún trámite personal. Eso no es calamidad doméstica, muchachos. Sí. Y eso aclárales, porque sinceramente creo que andan confundidas muchas personas. Jacob Miranda, Nayeli Montero. Y se dijo que le pidió permiso. Ah, ya de Nayeli sí, ella sí estaba con permiso. Ya. Eso sí es calamidad doméstica. Sí. Melanie Morales, Presente, buenos días. Vanessa Orozco, Presente. Ligia Saltos, Shirley Sánchez, También dijo que le pidió permiso. de ella no me acuerdo. Dice la señora. Creo que tenía un velorio, Sí, 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 sí. Ah, entonces, ¿cuál era la otra? La en anterior. Montero. Ya, eso no es calamidad doméstica, muchachos. Yo en serio les digo, vean, ustedes están muy equivocados en lo que corresponde a una calamidad doméstica. De Shirley, cierto, de ella sí es calamidad doméstica. De Sí, Montero también dijo que se le murió la tía. también. No me De acuerdo, Shirley no. creo que era algo de la hermana, porque igual falleció Sí, y creo que de la hermana, sí, Shirley, de hecho ayer estuvo por aquí en la universidad. Ya, 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 sí, sí, Montero también era. No me acuerdo, entonces no es de este curso, creo la otra persona que me vino a salir con un pretexto de igual forma. Eso les digo, muchachos. Cuando ustedes deforman una conceptualización en este sentido o una denominación, en este caso de calamidad doméstica, piensan que todo es calamidad doméstica.
Les cuento una anécdota que me pasó recién, nomás de otra carrera. Una chica simplemente había cogido el bus por llegar rápido a su casa y se va bueno, había sido creo que era de Esmeraldas. Y se fue. Y me viene a decir que eso es una calamidad doméstica. Es calamidad doméstica. No, Entonces, sí debemos ser bastante coherentes en este tipo de cuestiones, muchachos. Diego Silva, Presente. Aida Tito, Presente, abogado, buenos días. Evelyn Topanta, Katia Uska, Presente, abogado. Melanie Vega, Presente. Carla Villacris, Presente. Kathleen Zambrano, Presente, abogado, buenos días. ya, Andrea Zapata Presente, abogado. y Anaí Sorugo. Ella sí está presente, pero dice que no tiene el audio. Sí, pero sí está en Por clases. favor, que solventen ese tipo de temas, que se desconecte, se vuelva a conectar, que reinicie la computadora. Dile yo. Ya le digo. Joana Guaviña, Adrián García, Nayeli Guamán, Samantha León, Georgine Mazacón, Jacob Miranda, Ligia Saltos, Evelyn Topanta. Última vez. Giovanna Guaviña, Adrián García, Nayeli Guamán, Samantha León, Jordín Mazacón, Jacob Miranda, Ligia Saltos y Evelyn Topanta. ¿No están? Listo. Sí, déjenme verificar. Hoy el 5 de junio. Perfecto. Y hoy juega nuestra selección. Así que, más ecuatorianos que nunca. Pero a ustedes sí veo que no les ha sabido gustar el fútbol, por lo que veo. A mí sí me gusta. Ay, sí. ¿Qué les diré yo? Sí, por mi Ecuador y mi liguita. Ay, sí, es otra cosa ya. Pero bueno. Muy bien, vamos a desarrollar en sí la clase correspondiente al día de hoy. ¿Sí? Eh, pero antes, ¿cuáles fueron los aportes de la cultura griega? A Los ver, Jeremy aportes de la Wambo. cultura griega fueron la filosofía para las ciencias naturales o sociales, también creo que era la democracia, No es creo, muchachos. bueno, era la democracia, también los templos, las construcciones de los templos, la Verás, organización te voy a política. hacer una corrección, Jeremy. De hecho, tú estás hablando de forma muy general. Nosotros tenemos determinaciones puntuales en lo que corresponde a los aportes de la cultura griega. ¿Cuáles eran los aportes? Justin. Era la cultura grecorromana, los Juegos Olímpicos, la invención de la democracia, el legado artístico y la filosofía. Ya, perfecto. Gracias, Justin. Muy bien. De un curso de 37 alzan la mano. ¿Y dónde está Jeremy? A ti te voy a poner una actuación por lo menos porque tenías idea y porque eres el único que se interesó por lo menos en responder, Jeremy. Así que te voy a tomar en cuenta esta vez. En serio, muchachos, ¿les gusta la carrera? Señorita Vega, ¿le gusta la carrera? Siéndole sincero, abogado, o sea, es que a mí no me dieron el cupo a la carrera que yo deseaba. ¿Les, les llama la atención a los demás? Que en serio veo que no se interesan en lo más mínimo. Quieren que les empiece a preguntar de nuevo. Y cierto que ahorita que me acuerdo, yo soy el que les tengo que preguntar.
En este caso, en este curso en particular, me toca hacer resto. En los otros cursos se matan por participar. En este me toca preguntarles a mí mismo para ver si es que han leído por lo menos. Y bien que ahorita me acuerdo, mejor voy a preguntar, porque si no. Mm, 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 mm. En el ámbito filosófico, ¿quién destacó en lo que corresponde al estudio médico en este caso? ¿Quién fue la persona, el filósofo que destacó en este caso en relación a los estudios ya del ámbito? Ahí. Fue Sócrates, Platón, Ah, ya Aristóteles. está. Vean, muchachos. A ver, Jeremy. Fue Hipócrates. Exactamente. Muy bien. Bien, Jeremy, ves, en una clase vas a salir aprovechando lo que más puedes. Pero bien, está bien. Está bien. En sí, ¿qué es la democracia en la antigua Grecia? Simplemente les voy a dar chance por última vez a los que les interesa la clase. A ver, Justin, ya gánense la última La clase de democracia ecuaciones. era el proceso que tenían ellos para elegir como su gobernante, pero decía que en este caso la antigua Grecia solo tenían los varones mayores de 21 años el derecho a esto. Ya. Viene a ser ya este proceso a través del cual el pueblo elegía a sus representantes, ¿no? Que es otra de las creaciones de los griegos que sigue permaneciendo y perdurando hasta la actualidad. Sí, perfecto. Bien, Justin, eres la única que alcanzó la totalidad de las actuaciones en el curso. Una de 37, casi de 40 personas, dentro de las cuales como 30 no tienen, van a tener cero ahí. No creo que eso es de felicitarles. Bueno, ya creo que les he regalado mucho ya. Hasta ahí vamos a darles chance. Muy bien. Perfecto, entonces muchachos, de forma consecuente y articulada a lo que estamos viendo en la clase anterior, habíamos visto que la cultura griega, en este caso, tiene desarrollos y avances importantísimos, ¿verdad? Que hasta en la actualidad siguen manteniéndose, siguen aplicándose en nuestras sociedades, en este caso contemporáneas. Estamos hablando de legados en este sentido de la democracia, de la arquitectura, la filosofía de estos pensadores que desarrollaron y que habitaron y vivieron su vida en este transcurso de tiempo, que hasta ahora siguen siendo de los más elementales en el ámbito eh, analítico, ¿sí? De los fenómenos que nos llegan a rodear, e incluso que sus pensamientos en relación a la política, a la democracia, a la sociedad, ¿sí? Y al mundo que los rodea, siguen siendo utilizados hasta en nuestro tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar, en cambio, sobre la cultura rumana, ¿sí?
En la clase anterior habíamos visto que Roma llegó a conquistar a Grecia en su momento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso? Que justamente habíamos hablado de cultura grecorromana y que a través de esta cultura, la antigua Grecia llegó a adoptar ciertas costumbres, ciertas estructuras, ciertos conocimientos desarrollados por los griegos. La civilización romana surgió alrededor de la ciudad de Roma, que fue fundada en el siglo VIII antes de Cristo, en la península itálica, en lo que nosotros conocemos hoy como Italia. Se expandió hasta ocupar la mayor parte de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Durante su historia tuvo tres tipos de organización política. La monárquica, sí, que va desde el 753 a.C. al 509 a.C. La república, que corresponde del 509 a.C. al 27 a.C. y el imperio, sí, que se establece de igual manera del 27 al 476 después de Cristo. Debemos tomar en cuenta que cuando estamos hablando, en este caso, de monarquías, repúblicas e imperios, estamos hablando de diversas estructuras de gobierno, ¿verdad? Sí, de diversas estructuras de gobierno que en este caso ocupaban los puestos de poder y de administración de recursos y del mismo pueblo en sí, cada uno con sus particularidades y cada una ya desarrollada y evolucionada en cierto sentido. A través incluso de estos aprendizajes que pudieron obtener de Grecia. El Imperio Romano, Imperium Romano en latín, que se traduce como dominio romano, fue el periodo de máxima expansión del Estado romano en la antigüedad clásica. Fue un régimen político autocrático que existió entre los años 27 antes de Cristo y 476 después de Cristo y dominó sobre la totalidad del Mediterráneo e incluso en algunas regiones más allá. Quiere decir que en este caso el Imperio Romano fue inmenso, tuvo una expansión increíble, ¿sí? Y por ende habitaron y ocuparon gran territorio de todo lo que corresponde en este caso a Europa, norte de África y hasta incluso el Medio Oriente. El Imperio Romano fue una de las entidades políticas más importantes de la antigüedad, especialmente en Occidente. Y aquí les da una pregunta, ¿cuál es uno de los legados también importantes que dejó la cultura romana? La basílica, No, 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 no. Bueno, eso bien, es importante, ¿no? Por eso estamos hablando de algo arquitectónico, pero no. Hay un factor que incluso hasta el día de hoy se utiliza de forma permanente dentro de los medios de control de conductas dentro de un ámbito social estructurado. Vamos a ver si son pilas. La democracia. Bueno, la democracia ya lo vimos, ¿no? Que en este sentido sí, sí es importante, pero ya tocamos ese tema y de hecho, como vimos, en sí la democracia viene siendo un legado de Grecia. Los coliseos. Es más como, es un ámbito de ordenamiento. Derecho propio, ¿no? El derecho, ¿no es cierto? El derecho. Por eso incluso, si ustedes tienen algún familiar, un pariente, hasta el día de hoy siguen recibiendo una asignatura que se llama Derecho Romano. Sí. Porque ya el derecho romano es una de las estructuras de ámbito con carácter legal mejor establecidas y que, como les digo, incluso hasta muchas normas de las cuales fueron creadas en esta época se siguen manteniendo, ¿sí? Y son utilizadas incluso como bases de la legislación en los diversos estados actuales, ¿sí?
Junto con el periodo anterior, conocido como la República Romana, sentó bases de muchos aspectos del mundo occidental contemporáneo y dejó un legado significativo en materia judicial, cultural y social. La mayor expansión del Imperio Romano se alcanzó en el 117 después de Cristo. En los siglos 3 y 4, ¿sí? Experimentó una división política y territorial. Primero, durante el reinado de Diocleciano, en los 184 al 305, y luego tras la muerte de Teodosio I, de 379 al 395, cuando se consolidó la división entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, este último conocido como el Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo por el debilitamiento económico y la presión de los llamados pueblos bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Oriente perduró hasta el 1453. ¿Sí? En general, la vida del Imperio Romano fue cosmopolita. La cultura romana estuvo fuertemente influenciada por la cultura griega, ya lo estábamos hablando. Los romanos en un momento, en un punto, llegaron a conquistar a los griegos, pero en este sentido no solo se beneficiaron de una expansión de territorio y de sus estados, sino también que se enriquecieron a través de la cultura que ya había sido desarrollada por esta antigua civilización, de la que heredó en gran parte la filosofía y la mitología, y adoptó también aspectos culturales de otros conquistados. Sin embargo, los romanos también impusieron su lengua, el latín, y en algunas costumbres como la vida urbana, y otorgaron la ciudad romana en sus provincias, con proceso conocido como romanización. Entonces, en este caso, quisieron tener una mayor representación a través de los ciudadanos, en este caso, las personas que habitaban en este territorio y que formaban parte de estos pueblos que en sí pertenecían al Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano fue el escenario de la aparición y masificación del cristianismo, culto que se convirtió en religión oficial del imperio en el siglo IV. Fue tanta la importancia del imperio romano que tras su caída hubo algunos intentos por refundarlo, como el imperio carolingio de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue una de las civilizaciones más importantes e influyentes de la Edad Antigua. Con la conquista de territorios, los romanos expandieron su cultura, construyeron ciudades e impusieron algunas de sus costumbres, como por ejemplo el uso del latín, que dio origen a toda la familia de lenguas romanas que hasta el día de hoy siguen hablando. Miren, el italiano, de ahí se van derivando el español, portugués, francés, rumano, gallego, catalán. Es decir, que a través del latín se tiene como bases del latín, ¿sí? Lengua perteneciente a los romanos, que fue elemental para que se sigan desarrollando las lenguas que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Hacia el siglo IV después de Cristo, el gobierno imperial adoptó el cristianismo como religión oficial. En el 476 después de Cristo, la caída del imperio ante la invasión de pueblos germánicos marcó el final de la Edad Antigua y comenzó el de la Edad Media. Dentro de los inicios del Imperio Romano, nosotros vamos a conocer que aún era una república. El cónsul era Julio César. Supongo que ustedes han de haber escuchado, ¿no? Acerca de Julio César, tal vez a través de películas, documentales, ¿sí? Que en este sentido vivió del 100 al 44 antes de Cristo. Fue asesinado por un grupo de conspiradores que lo veían como un tirano en ciernes. Tras su muerte se desató una guerra civil por el control político de la república. La victoria fue para el bando de Octavio,
el 63 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quienes instauraron una especie de dictadura conocida como el Segundo Triunvirato, fueron las personas que tuvieron el poder de manera posterior. Después de ello, Octavio, sobrino y nieto de Julio César, se enfrentó a los otros dos triunviratos y en este caso logró exiliar a Lépido y venció a Marco Antonio en la batalla naval de Accio en el 300 antes de Cristo. Entonces Octavio se presentó como defensor de la República y devolvió al Senado algunos de sus poderes con la intención de legitimar su posición política. ¿Alguien sabe a qué se refiere con legitimar? O sea, que estaba destinado a ese cargo. No, 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 no. A ver, alguien ¿qué se les viene a la idea Hacerla con... ya como que legal o algo así. Ya. En este sentido, sí, viene a convertirlo legal. Si bien es cierto, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta de que muchas veces se instaura el poder o por conquistas o tal vez por línea de consanguineidad e incluso ya de forma posterior por la aceptación del pueblo. Cuando hablamos de legitimar en este sentido, bien, Edison, corresponde a eso, ¿no? A como legalizar en este sentido su posición, ¿sí? Bueno, ya tenemos dos personas con 5 actuaciones. Entonces, a eso se refiere con legitimar. Por eso intento incluso de entrega y devuelve a este Congreso que venía a ser el Senado cierto poder con el propósito de alcanzar su objetivo. Consiguió que el Senado lo nombrara Augusto, un nuevo título que significaba venerable y que lo identificaba como un emperador. De este modo concentró personalmente el poder político. Así terminó terminó la vida republicana de Roma y comenzó formalmente el imperio en el 27 antes de Cristo. Dentro de las características del Imperio Romano, muchachos, tenemos que en este caso surgió en el año 27 antes de Cristo, cuando Augusto se erigió como primer emperador de Roma y dio por finalizada la época de la República Romana. Duró, según algunos historiadores, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y según otros, hasta la caída del Imperio de Oriente en 1453. Ya vienen a ser perspectivas también de estos historiadores, ¿no? Tomando en consideración algunos puntos de análisis. Su extensión fue muy grande, pues abarcó buena parte de Europa, el norte de África y Asia Occidental, lo que implicó un completo control del mar Mediterráneo. Su territorio se dividió en provincias, cada una administrada por un alto funcionario imperial. Miren, aquí también qué importante cómo se va dividiendo, ¿no? En sí el poder. Nosotros, dentro de nuestra estructura territorial, también estamos divididos por provincias ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en cada ubicación, en cada circunscripción territorial, existe una persona que administra, en este caso, los bienes, recursos del pueblo. Gran parte de la cultura romana fue influida por la cultura griega a punto tal que compartían principios filosóficos, valores y una gran parte de una misma religión politeísta. Por ejemplo, los dioses y héroes griegos fueron renombrados por los romanos en su propia mitología. Y en este caso ustedes se han de haber escuchado, ¿no es cierto? Que justamente cuando hablamos, incluso hasta en juegos, ¿no? Yo que sé, alguien haber jugado God of War o algún otro tipo de juego de PlayStation, en donde llegan a aparecer estos dioses, estos, estos seres sobrenaturales, ¿sí? En los cuales tienen ciertas características similares, pero tienen otros nombres. Ahora entienden el por qué, ¿verdad? Por el mismo hecho en el que se vinculan estas culturas al momento de ser conquistados los griegos. Los romanos adoptan a estos dioses
pero con una particularidad, con el propósito de hacerlos como propios, ¿sí? Que es darles otros nombres. Miren, aquí tenemos estos ejemplos. A Zeus lo denominan un Júpiter, a Afrodita como Venus, Hermes como Mercurio, era como el Juno, Hefesto como Vulcano, Poseidón como Neptuno, Odiseo como Ulises, Heracles como Hércules, ¿sí? Es por esta adopción de culturas y que en este caso trataron como de apropiarse de ellos simplemente cambiándoles de nombre. Presenció el nacimiento del cristianismo, importantísimo también. Hasta el día de hoy nosotros contamos con esta religión a nivel mundial, una religión surgida del judaísmo que se expandió desde Judea. Fue tal la influencia de este nuevo culto en la población del imperio que, a partir del siglo IV, pasó a ser la religión oficial del imperio romano y se difundió por Europa. Y tanto se difundió, muchachos, que hasta ahora nosotros seguimos manteniendo esta religión. ¿Sí? La capital fue la mayor parte del imperio Roma. Sí. Pero en distintos momentos se trasladó a Milán, Ravenna, Nicomedia, Constantinopla. Poseía un poderoso ejército organizado en legiones, hasta 30 de sus mejores momentos, cada una compuesta por 10 cohortes dotadas de un estandarte cada una, divididas a su vez en 5 o 6 centurias de 80 soldados cada una. Cada centuria podía dividirse en 10 contubernios, que era la unidad mínima de 8 legionarios que compartían su tienda de campaña. Cada legión contaba con entre 5.000 y 6.000 soldados de infantería. Era un extenso imperio colonial. En Roma existía una pluralidad de productos provenientes de distintas regiones. Se hablaban múltiples lenguas y existía una amplia red de comercio gracias al sistema de vías que permitían la conexión de las distintas provincias romanas. Además, se acuñaron monedas que facilitaron las relaciones económicas. ¿Importante o no importante? Dentro del imperio, como el denario, el sestercio y el solio, ¿sí? Ya empiezan igual a aparecer este tipo de moneda, ¿no? Que permite el desarrollo económico en estas sociedades. E incluso hasta el día de hoy nosotros tenemos y contamos con este tipo de monedas. Dentro de la economía romana, el imperio era de tipo esclavista todavía, ¿sí? Pues destinaban a la mano de obra esclava a la producción agrícola y otras tareas, sin más remuneración que la necesaria para su manutención. Los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y podían ser vendidos, comprados o liberados. Esto ya quedaba a consideración, en este caso, por decirlo así, ¿no? Del esclavista. Los de, también existían los trabajadores libres y los colonos. Estos últimos podían cultivar un terreno a cambio de un pago al propietario de la tierra. La vida social y el comercio estaban centrados en las grandes ciudades interconectadas mediante una amplia red de caminos que también permitían el movimiento de tropas. Las provincias del imperio estaban obligadas a pagar tributos. ¿Pagamos nosotros impuestos? Sí. Sí. Sí, Sí, Ya ven. Y esto se viene arrastrando de civilizaciones antiguas, muchachos. Por eso mismo les decía, es importante que ustedes tomen en cuenta y en consideración estos puntos. Los romanos desarrollaron la agricultura y la ganadería con la introducción de nuevas técnicas y la producción de muy diversos cultivos, dado que la extensión del imperio permitía la explotación de distintos tipos de suelo, climas y recursos. Empiezan a aparecer desarrollos en el ámbito agrícola y en la ganadería, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos viendo que incluso estas civilizaciones antiguas ya empiezan a crear canales que son aplicados y utilizados hasta el día de hoy con el propósito de generar y desarrollar el riego, ¿no? En el ámbito de la agricultura? Entonces, son aprendizajes, son desarrollos que aparecen desde estos momentos. Los cultivos más importantes fueron la vid, el trigo, la cebada y los olivos.
en los que obtenían aceite que era transportado en ánforas, así como otros árboles frutales, cerezas, hortalizas, legumbres. Viene un punto importantísimo, que esto les acaba de mencionar y les hice una pregunta al principio. Otro de los legados del Imperio Romano Occidente fue su sistema jurídico y de legislación, en el que se inspiran muchos de los códigos actuales de justicia, llamado derecho romano. Hasta en la actualidad, muchachos, gran parte del mundo utiliza y aplica el derecho romano dentro de su ámbito jurídico y en el ámbito legislativo, que corresponde a la creación de leyes y normas, ¿no?, que regulan la conducta de los ciudadanos o de los habitantes de una determinada circunscripción territorial. Ius Romanum constituyó la base del derecho moderno y aún sobrevive en forma de principios y sentencias fundamentales, presentados a menudo en la lengua romana en latín. El derecho romano era complejo, práctico y de calidad técnica. Si bien era más antiguo, fue compilado por primera vez por Justiniano I. ¿A qué se refiere con compilado? Que los juntaron a todos los que hubo. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Pero levantarán la mano, muchachos, por favor. Él reunió todas estas normas, ¿no? Y que las unió para tener ya un contenido bastante mejor estructurado. Emperador del Imperio Romano de Oriente en el siglo VI, en la recopilación llamada Corpus Juris Civilis. En líneas generales estableció una división entre el derecho privado y el derecho público, según si el asunto tenía que ver con relación entre particulares o con la relación entre el Estado y los ciudadanos. Si se van dando cuenta de la relevancia de los romanos en el ámbito jurídico, además contemplaba ramas específicas como el derecho penal, el derecho tributario y el derecho administrativo. Ramas jurídicas que en la actualidad tienen gran aplicación y relevancia en nuestro mundo moderno. Conclusiones. Dentro de las siguientes, de la universidad se plantean las siguientes conclusiones. Tenemos aportes importantes en relación a Grecia. El teatro, los Juegos Olímpicos, el concepto de democracia. La filosofía que se centraba en el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. La literatura como autores como Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípedes y Aristófanes. Las artes, ¿no? Con obras maestras como la escultura, el arte. Y dentro de los deportes de Roma tenemos la ingeniería con grandes obras públicas como acueductos, estadios, circos y basílicas. El derecho que perdura en nuestros actuales sistemas jurídicos es uno de los puntos más elementales. Yo les manifiesto eso porque obviamente soy abogado, ¿no? Pero al fin y al cabo, en este sentido, es elemental, porque las leyes y las normas rigen en absolutamente todas las personas que forman parte de un país, ¿sí o no? Y este es uno de los legados más importantes en el ámbito de incluso hasta de direccionamiento o cuidado o protección, en este caso, de conductas con el propósito de tener una convivencia pacífica y armoniosa dentro de un grupo de personas de una sociedad. La literatura con autores como Virgilio, Ovidio y Tácito, y las artes con mosaicos y frescos. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas, muchachos? Licenciada, ¿todavía existe la esclavitud como en otros países más lejanos, como en China, India, sí? No te entendí qué me decías. Si todavía hay esclavitud en unos países que son más lejanos, que tienen reyes, las personas que son esclavizadas tienen el derecho de opinar o O no, sea, porque en verás, unos, en esclavitud, esclavitud como tal, no, sí, ya no existe. Bueno, diríamos que no existe, ¿no? De forma legal como se daba antes, ¿no? ujú, Lamentablemente, en las diversas regiones del mundo, e incluso
en grupos, en este caso ya hasta con un carácter vandálico y delictivo. Obviamente se sigue manteniendo, pero esto es totalmente ilegal. Sí, existe esclavitud en diversos ámbitos, pero ya dentro de la tipificación legal, debidamente normada y que forma parte de dentro de un cuerpo jurídico, esto ya no es legal. Sí, de que existe, existe, pero ya no es legal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, abogado. Antes, en cambio, sí era algo normalizado, ¿no? Que ustedes si hubiésemos transitado por las calles de estas sociedades, nos hubiésemos encontrado con este tipo de panoramas. Obviamente, como les decía, ahora, lamentablemente, siguen existiendo este tipo de prácticas en diversos aspectos, pero ya no es legal, ¿sí? Incurren en este caso en delitos. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Diego. Se podría decir que de ahí viene la invención de la Constitución, lo que utilizan los abogados. Claro, eso mismo, como estábamos viendo. Mira, aquí nos hace mención de la creación de normas, en primer lugar, que rigen sobre la conducta de las personas. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que antes Edison le podía robar a la Andrea y no pasaba nada. Sí, pero en cambio aquí ya empiezan a establecer conductas. Si Edison le roba a Andrea, será sancionado yo qué sé, con una multa o irá a prisión. Sí, me hago entender. ¿Ya? Se empiezan a regular los comportamientos de los ciudadanos en este caso. Y avanza tanto el desarrollo legislativo que en este sentido incluso ya se crea tanto el derecho privado, es decir, un conflicto entre Nicole y Diego se tendrá que manejar con normas específicas que rijan al derecho privado. Pero si Nicole tiene un problema contra el Estado ecuatoriano, va a tener otro tipo de normativa también, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias y de los entornos. Dime, Nicole. Habían tres tipos de moneda en la economía del Imperio Romano. ¿En qué se Mm, diferenciaba? O O sea, ¿por sea, qué? en este sentido, en la estructura y en los valores, ¿no? Que viene a ser lo más esencial en este caso. Sí, muy bien. Por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.